En el siglo XVI, la Iglesia Católica inició en América una cruzada contra las tradiciones religiosas de los pueblos conquistados por la corona española. Significativamente, una de las pocas prácticas que los frailes siguieron permitiendo fue la de decorar con flores los espacios sagrados. El uso ceremonial de las flores sigue siendo una característica presente en las prácticas religiosas de muchas comunidades del centro de México. Y secretamente, es también una de las contadas formas en las que ha pervivido en nuestra cultura un saber muy apreciado por las sociedades anteriores a la conquista: el conocimiento del color. Nos hemos acostumbrado a ver los vestigios de los pueblos mesoamericanos anteriores a la conquista desprovistos de color. Las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, nos impresionan por la sobriedad de la piedra desnuda, lo mismo que los grandes monolitos con los que tradicionalmente asociamos la cultura azteca. Sin embargo, una de las sorpresas que llamó la atención de los arqueólogos en 1978, cuando empezaron a excavar el lugar en donde estuvo el Templo Mayor de Tenochtitlán, fue que todos los edificios habían estado pintados. A partir de entonces, el interés por estudiar de manera sistemática el papel que los colores tuvieron en las culturas mesoamericanas ha ido en aumento. En pocos ámbitos de la cultura están tan entrelazados nuestros modernos conceptos de ciencia, tecnología, arte y religión como en el uso del color. Por ejemplo, poco a poco fue quedando claro que la paleta utilizada en las últimas etapas del Templo Mayor se redujo a 5 colores. Se trató de una decisión determinada por el simbolismo que les daban a esos colores en particular, una limitación técnica obligada por la necesidad de cubrir con color grandes superficies expuestas a la intemperie, o simplemente una consecuencia del gusto artístico de la sociedad mexica. Una de las llaves que nos ha permitido empezar a entender el significado y los usos del color en el mundo mesoamericano es el manuscrito conocido como Códice Florentino, uno de los objetos más fascinantes producidos en el siglo XVI. El Códice Florentino es el fruto del trabajo de un grupo de sabios nahuas dirigidos por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, quienes durante más de 2 décadas se dedicaron a compilar los saberes de los pueblos del centro de México. El manuscrito final fue terminado a finales de la década de 1570 por un equipo de más de 20 personas en este lugar, el pueblo de Santiago Tlatelolco, donde estuvo el Colegio de la Santa Cruz, un centro educativo creado por los franciscanos para enseñar latín, español y las 7 artes liberales de la tradición europea a los hijos de la nobleza indígena. El códice está dividido en 12 libros dedicados a temas de la cultura de los pueblos del centro de México que Bernardino de Sahagún consideró, en sus palabras, dignos de ser sabidos. Desde los dioses que adoraban hasta el recuerdo que tenían de la conquista de la ciudad. En el libro 11, que está dedicado a describir los 3 reinos en los que la tradición clásica occidental dividía a la naturaleza, hay una sección dedicada expresamente a los colores,
que como el mismo texto explica, se conocían en náhuatl con el nombre de tlapali. El capítulo es una de las fuentes más importantes de información que tenemos sobre la ciencia y la técnica de la producción de pigmentos y colorantes en Mesoamérica, y su estudio ha permitido identificar las materias primas con las que se hacían los colores y reconstruir los métodos para fabricarlos y aplicarlos. Pero lo que hace especialmente valioso al códice para investigar el significado que tenían los colores en la sociedad mexica es que está redactado en las 4 formas de escritura que convivieron en el siglo XVI en el centro de México. La lengua náhuatl plasmada con caracteres latinos, el latín, el español y la manera de escribir de los antiguos mexicanos, la imagen pictográfica. Los 12 libros del Códice Florentino tienen más de 2000 dibujos, la mayor parte de ellos en color. Sus autores estaban familiarizados con las convenciones de la ilustración renacentista occidental, pero también con la práctica mexica de utilizar imágenes como una forma de escritura. Como muchos códices del siglo XVI, el Códice Florentino está hecho sobre papel europeo, pero los colores con los que se hicieron sus imágenes se elaboraron en su gran mayoría con las técnicas tradicionales locales. Las imágenes del códice constituyen una forma de representación nueva que complementa y enriquece la parte de la obra escrita con el alfabeto latino, pero al mismo tiempo son herederas de una forma de comunicación que determinó uno de los aspectos más importantes del color en Mesoamérica: su relación con el conocimiento. Hasta la llegada de los españoles, las sociedades del centro de México preservaron y transmitieron sus conocimientos, mitos y relatos históricos en objetos que en muchos aspectos eran equivalentes a los libros, los amoxtli, escritos en un lenguaje de imágenes altamente codificado. Los encargados de elaborar los amoxtli se llamaban tlacuilos, y aunque los españoles se refirieron a ellos como pintores, sus conocimientos eran mucho más amplios, porque eran los miembros de la sociedad mexica encargados de representar ideas complejas y también de interpretarlas. Era un oficio que se transmitía de generación en generación y en muchos casos se practicaba en equipo, como ocurrió en la elaboración del Códice Florentino, en donde se ha identificado la mano de más de 20 tlacuilos, cada uno con un estilo propio. Como soporte para las imágenes se utilizaban pieles de animales o papel. A diferencia del papel europeo o chino, que se elaboraba con fibras de algodón, el papel en Mesoamérica se fabricó de la corteza de los árboles o de la fibra de algunas especies de agave. Después de un proceso en donde las fibras se ponían a macerar en agua con cal por varios días y se hervían por varias horas, se colocaban sobre una superficie dura y plana y se extendían mediante golpes con una piedra plana. Las hojas de papel se dejaban varios días secándose al sol y cuando iban a ser utilizadas se les aplicaba una base de estuco de cal o de yeso para uniformar su superficie y poder aplicar sobre ella la pintura. Para aprovechar la brillantez propia del fondo blanco de los amoxtli, la mayoría de los colores que utilizaron los tlacuilos fueron translúcidos y, como dejó constancia Motolinía, tenían un origen vegetal. Muchos colores hacen los indios con flores, escribió el misionero franciscano, y cuando los pintores quieren mudar el pincel de un color en otro, con la boca limpian el pincel, por ser los colores de flores. En el centro de México los colores se ordenaban tradicionalmente en 5 gamas diferentes: los rojos, los amarillos, los azules y verdes, que se consideraba que formaban una misma tonalidad, el blanco y el negro. Los amarillos se extraían de flores como el cempasúchil o de plantas como el zacatlaxcali, una enredadera parásita que crece sobre los árboles.
La materia prima para producir el rojo era muy variada y se podía obtener de cortezas de plantas como el palo de Campeche o el palo de Brasil. Pero sin duda el colorante rojo más importante fue el nochestli, que en el Códice Florentino se traduce como sangre de tunas. La técnica para producir el colorante estaba muy desarrollada cuando llegaron los españoles y se convirtió en el producto de exportación más importante de la Nueva España después de la plata. En Europa y Asia se dio a conocer como grana o carmín de las Indias y se utilizó lo mismo para teñir telas lujosas que para reproducirlas en los cuadros. La grana se consideraba el colorante rojo más fino de la tierra, y para mantener el secreto de su origen, los españoles propagaron la idea de que se trataba de una semilla, pero en realidad se obtenía de la cochinilla, un insecto que vive en los nopales. Desde la óptica mesoamericana, los azules y verdes pertenecían a una misma gama de colores. Se obtenían de minerales como la zurita y la malaquita, flores silvestres como el matlalxóxitl y arbustos como el añil, conocido también como índigo. Los artistas prehispánicos lograron estabilizar el añil dentro de una estructura cristalina de arcilla, obteniendo un colorante que se conoce como azul maya, que se convirtió en uno de los más importantes de su paleta cromática. El blanco se obtuvo principalmente de minerales de calcio como el yeso y la cal. Y el negro se podía producir quemando ocote para obtener su hollín y mezclándolo con sulfato de hierro o a partir de las agallas de una planta que se conoce como cascalote. Las agallas son protuberancias que produce la planta como consecuencia de la presencia de insectos o microorganismos, y la tinta se obtenía moliéndolas y poniéndolas a hervir. Muy pocos amoxtli elaborados en Mesoamérica antes de la conquista han llegado hasta nuestros días. La mayoría se perdieron o fueron destruidos por los misioneros. Los dibujos de los amoxtli se delineaban primero con tinta negra. Una vez que se dibujaban, se coloreaban. Un amoxtli sin colores era simplemente inconcebible para los mexicas. De hecho, la frase metafórica que usaban para referirse a ellos era Intlili Intlapali, que se traduce literalmente como pintura negra y pintura de colores. Significativamente, Intlili Intlapali era también una de las formas de llamar a la sabiduría. La escritura pictográfica se siguió utilizando en algunos ámbitos de la vida novohispana y la mano experta de los tlacuilos puede descubrirse en mapas y documentos catastrales del siglo XVI y XVII. Pero para el siglo XVIII los ejemplos son mucho más escasos, lo que hace pensar que el ocaso de la sociedad colonial coincidió con la desaparición de la antigua práctica mexica de comunicarse con imágenes. Asociar el color con el conocimiento es una característica del pensamiento mexica que se perdió cuando desapareció el oficio de hacer amoxtli. Otro oficio prehispánico relacionado con el color que también desapareció durante la colonia fue el de amanteca, como se llamaba a los especialistas en confeccionar objetos con plumas de aves. Cuando se elaboró el Códice Florentino, los amantecas eran tan populares que en lugar de incluir una descripción en español de su trabajo, se sugería a los lectores que fueran directamente a sus casas a verlos trabajar.
pues que los hay en todas las partes de esta Nueva España. En Tenochtitlán, los amantecas vivían en el barrio de Amantla, de donde tomaban su nombre. Tenían una divinidad propia y, como se narra en el Códice Florentino, se habían dedicado por generaciones a trabajar la pluma, primero utilizando las que podían obtener en el Valle de México y después asociándose con otro importante grupo mexica, el de los Pochtecas, que se dedicaban al comercio con plumas de aves propias de las regiones tropicales de Mesoamérica. Los objetos y prendas de vestir que se decoraban con plumas eran muy diversos, pero los que más llamaron la atención de los misioneros fueron los mosaicos de plumas que se confeccionaban sobre escudos, conocidos como chimali, y objetos rituales. Para confeccionar los mosaicos de plumas, se limpiaba algodón y se extendía con las manos para formar un velo, adhiriéndolo a una hoja de maguey con una solución de una sustancia que fue muy importante en el arte mesoamericano: el tzautli. El tzautli se obtiene del pseudobulbo de las orquídeas, que al ser machacado, macerado y puesto en putrefacción, produce un líquido espeso con propiedades adhesivas inigualables de flexibilidad y adherencia. Sobre este velo de algodón se colocaban una a una las plumas, formando lienzos de colores que se dejaban al sol. Una vez secos, los lienzos se cortaban en tiras que se colocaban una sobre otra, traslapadas a manera de tejas, para formar los mosaicos. Los primeros misioneros promovieron la producción de mosaicos de plumas de tema religioso que se obsequiaban a autoridades eclesiásticas y civiles, pero la práctica se fue perdiendo poco a poco. En el siglo XVI, cuando las autoridades eclesiásticas de la Nueva España ordenaron eliminar todas las imágenes que consideraban paganas, también acabaron, quizás sin proponérselo, con una de las tradiciones más antiguas de Mesoamérica: la decoración de los edificios religiosos con pinturas murales. Los edificios de Teotihuacán, por ejemplo, que tuvo su época de mayor esplendor alrededor del año 500 después de Cristo, estuvieron alguna vez pintados de rojo y azul, y es posible encontrar todavía impresionantes ejemplos de paredes decoradas con pinturas murales. A diferencia de los colores utilizados en los amochtli, los pigmentos utilizados en las pinturas murales prehispánicas fueron en su mayoría de origen mineral. Los materiales se molían en metates hasta obtener un polvo muy fino y se combinaban con sustancias aglutinantes que permitían formar películas de color en las paredes. Una de las materias primas más utilizadas en Teotihuacán fue la hematita, un óxido ferroso que se encuentra fácilmente en la naturaleza. La hematita se mezclaba con tzautli para producir el colorante rojo que caracteriza la pintura mural teotihuacana. Las paredes se preparaban aplicando un aplanado repellado para homogeneizar la superficie y varios enlucidos con cal. En lugares como Teotihuacán, durante el proceso de hidratación de la cal viva, se aplicaban gomas vegetales, como baba de nopal, para que la pared se mantuviera fresca durante el proceso de pintura y la carbonatación de la cal fijara los colores.
La hematita se utilizó como colorante en el centro de México durante siglos, y se cree que precisamente de las minas cercanas a Teotihuacán se obtuvo la hematita con la que se pintaron las paredes del Templo Mayor de Tenochtitlán. No fue, sin embargo, el único colorante que los mexicas trajeron de regiones distantes. El amarillo, que se obtenía de otro óxido de hierro, la goethita, venía de las costas del Pacífico. Y el azul, que no se obtenía de un mineral sino del añil, provenía de las regiones tropicales del sureste mesoamericano. El lejano origen de los pigmentos y colorantes utilizados en el Templo Mayor reafirma la hipótesis de que su elección se debió principalmente a razones simbólicas. El edificio principal del Templo Mayor estaba dedicado a dos divinidades en cierta manera opuestas. Por un lado a Huitzilopochtli, una deidad relacionada con la guerra, el sol y los meses secos del año. Y por otro a Tlaloc, que se relacionaba con el agua, la fertilidad y la temporada de lluvias. Los arqueólogos han constatado que esa dualidad se simbolizó en el Templo Mayor a través de los colores. El lado dedicado a Huitzilopochtli está decorado principalmente con colores ocres, mientras que en la parte dedicada a Tlaloc predominan los azules. Además del uso público que se le daba al color para transmitir conocimiento y expresar simbólicamente la religiosidad, los mexicas utilizaron colorantes y pigmentos en su vida cotidiana para decorar sus cuerpos y muy especialmente para la confección de prendas de vestir. La fibra más utilizada en el centro de México fue el algodón, del que se aprovechaban muchas variedades antes de la llegada de los españoles. El proceso de teñido comenzaba con el lavado de las fibras con jabones naturales, como la raíz de amole, que permiten diluir las grasas en agua. A continuación, las fibras se sometían a un proceso de mordentado que podía durar varios días, con alumbre o ácidos tánicos que se obtenían de las agallas de algunos árboles. Estas sustancias, conocidas como mordentes, tienen la función de modificar las fibras naturales para que se incorporen los tintes de manera permanente. Por su parte, los tintes se preparaban fermentando las sustancias colorantes e hirviéndolas durante varios días. Las fibras limpias y mordentadas se introducían en las tinturas para dar comienzo al proceso de tinción, donde era posible cambiar la tonalidad final de las prendas agregándole a los colorantes sustancias alcalinas o ácidas. Por ejemplo, la grana cochinilla se vuelve violeta con una sustancia alcalina como el tequesquite y adquiere un color naranja con una sustancia ácida obtenida de las agallas del cascalote. Finalmente, las fibras se dejaban secar y quedaban listas para la fabricación de textiles. Aunque las ilustraciones de los Amochtli y de los manuscritos del siglo XVI, como el Códice Florentino, ponen en evidencia la riqueza y variedad de la producción textil anterior a la conquista, han llegado hasta nosotros muy pocos ejemplos originales. Sin embargo, en los saberes relacionados con la producción de textiles tradicionales de muchos pueblos del centro de México, es donde pervive de forma más vigorosa la ciencia y el arte del color de los antiguos pueblos mesoamericanos. Narrado por José Luis Palomera de la Re.